La OMC ya no es un decreto. Pagarás lo que te digan. Rusia ha encontrado el punto débil de la UE. Amigos, antes de entrar en materia, quiero pedirles un pequeño favor. Si están disfrutando de este contenido, por favor den like a este vídeo y suscríbanse a nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias y análisis. Ahora, volvamos al tema del día. Hoy, nos encontramos con un acontecimiento que ha sacudido el ámbito internacional. Rusia ha hecho una declaración audaz al afirmar que pone sus intereses nacionales por encima de cualquier acuerdo internacional. Esta afirmación ha provocado una reacción inmediata por parte de la Unión Europea, desencadenando un intenso debate sobre las implicaciones de esta postura. La declaración de Rusia ha desatado un diluvio de reacciones y, como era de esperar, opiniones encontradas. ¿Qué significa esto para el equilibrio de poder en el escenario global? ¿Es una estrategia legítima o una acción provocativa? ¿Cómo debería la comunidad internacional responder a esta declaración? En primer lugar, es importante destacar que la Unión Europea ha respondido con indignación y protesta a la declaración rusa. Parece que, no hace mucho tiempo, los mismos socios europeos negaban cualquier suministro de recursos desde Rusia y ahora, cuando el Kremlin actúa en la misma línea, se sienten alarmados. Esto nos lleva a la pregunta fundamental: ¿existe una doble moral en las relaciones internacionales? ¿Por qué se permite presionar a algunos y no a otros? Rusia ha tomado medidas en respuesta a las sanciones europeas que podrían tener un impacto significativo en la economía de la Unión Europea. El aumento de los aranceles a las exportaciones de productos de madera hacia Europa ha llevado a un aumento de los precios de la madera justo antes del invierno. Esto nos lleva a cuestionarnos si Moscú ha encontrado un punto débil en la economía europea, un flanco vulnerable que ha decidido explotar. En cuanto a las reglas de la Organización Mundial del Comercio y OMC, es innegable que Rusia es miembro de la organización y debe cumplir con sus normativas. Las restricciones impuestas por Rusia superan el límite del 15% de aumento de aranceles permitido por la OMC, lo que ha llevado a la Unión Europea a argumentar que Moscú está violando las normativas del comercio internacional. En respuesta a las críticas de sus socios, el Kremlin ha afirmado que no tiene la intención de vender recursos valiosos a precios más bajos de lo que considera justo. Según Rusia, las reglas de la OMC son recomendaciones, no obligaciones, y su prioridad es proteger sus intereses nacionales. Esto ha llevado a una intensa controversia y ha planteado la pregunta de si los acuerdos internacionales deben ser inquebrantables o si los países tienen derecho a defender sus intereses nacionales, incluso a expensas de estos acuerdos. El impacto en la economía de la Unión Europea no debe subestimarse. La industria maderera es una parte vital de la economía europea, generando ingresos anuales de más de 500.000 millones de euros y contribuyendo con más de 7.000 millones de euros en impuestos al presupuesto de la UE. Además, esta industria da empleo a 3.5 millones de europeos. ¿Qué consecuencias tendrá esta medida de Rusia en la economía europea? ¿Podría llevar a la pérdida de empleos y al debilitamiento económico? Cuando la Unión Europea impuso sanciones a Rusia en el pasado, es posible que no haya anticipado una respuesta de este tipo. La UE podría haber asumido que, al renunciar a los recursos energéticos rusos, podría encontrar fuentes alternativas. Sin embargo, en el caso de la madera, se enfrenta a un desafío significativo. El 20% de los bosques del mundo se encuentran en Rusia, y antes de esta crisis, el 40% de la madera adquirida por Europa provenía de este país. ¿Dónde buscará ahora Europa una sustitución para su suministro de madera? En resumen, los socios europeos se encuentran en una situación complicada. Han tratado de presionar a Rusia en el pasado, pero esta vez, la respuesta rusa ha sido contundente. La declaración de Moscú sobre la priorización de sus intereses nacionales sobre los acuerdos internacionales ha generado una crisis en la industria maderera europea y ha planteado cuestiones importantes sobre la moralidad y la flexibilidad de los tratados internacionales. ¿Qué piensas tú sobre esta situación? ¿Es Rusia justa al priorizar sus intereses nacionales? ¿O la Unión Europea está en su derecho al argumentar que se están incumpliendo las normativas comerciales internacionales? Déjanos tus comentarios y comparte tus opiniones sobre este tema. Estamos ansiosos por conocer tus puntos de vista.